Provincia de Mendoza para hablar con el compañero Alberto Muñoz, que es secretario general del SUTE, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Mendoza, que acaban de realizar un paro de 48 horas con marcha, concentración y movilización. Hola, buenas tardes, Alberto, te saluda Emilio de acá de La Matanza. Hola Emilio, hola a todos los compañeros y compañeras de La Matanza. Bueno, comentanos cómo ha sido eso. Ustedes han desarrollado este plan de lucha de 48 horas ahí en la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son los reclamos? Bueno, nosotros eh, arrancamos este plan de lucha en diciembre, que votamos en no inicio, producto del cierre unilateral del gobierno de la provincia de Mendoza, recordemos que la paritaria. Recordemos que el gobierno de la provincia de Mendoza está conducido por el macrismo, por el pro más radicalismo. El gobernador es Rodolfo Suárez y el ideólogo de estas políticas es Alfredo Cornejo, el actual presidente de la Unión Cívica Radical. Bueno, el gobierno durante el 2020 se negó a sentarse en paritarias, en el marco de la profunda pandemia que cayó sobre la profunda crisis que el macrismo nos dejó a todos los argentinos, en donde la inflación y las devaluaciones y el endeudamiento y la fuga de capitales y la extranjerización del mercado impactó en los sectores populares enormemente. En este marco el gobierno de Mendoza no quiso sentarse en paritarias y se sentó recién en el 2021, no ofreciendo nada para recomponer el salario por lo perdido el año anterior, que recordemos que en Mendoza cerró el año con un 34,6% de inflación, una de las más altas del país. Nosotros, a pesar de hacer caravanazos, movilizaciones, bueno, con los cuidados que la pandemia medita, no logramos hacer que el gobierno se sentara a paritar, inclusive apelamos a la justicia dictamina que el gobierno se tiene que sentar, resuelve que el gobierno se tiene que sentar a paritar para el 2020 y el gobierno de la provincia desoye ese dictamen. Bueno, nos sentamos en el 2021 y ofrece un 20% de aumento, más unos montos en negro. Mendoza tiene una historia de lucha contra los montos en negro, tiene el 92% del bono de sueldo blanqueado a través de un proceso de lucha de 10 años, por lo cual se rechazó desde el sindicato, después de activar los plenarios y las asambleas pertinentes para que sean las masas las que protagonicen la lucha política. Bueno, los plenarios resolvieron rechazar esa propuesta y el gobierno unilateralmente se volvió a levantar de la paritaria, sacó un decreto con el 20% de aumento y las sumas en negro. Ya la proyección inflacionaria para el 2021 es muy superior a eso que vio el gobierno por decreto, y estamos en la lucha por dos cuestiones entonces: por la reapertura paritaria para recomponer salario lo perdido en el 2020, por un verdadero aumento para el 2021 que contemple la inflación proyectada, y al mismo tiempo estamos con la discusión de lo que significa la presencialidad cuidada. Nosotros tenemos el 70% de las escuelas que no están en condiciones edilicias, por lo cual tenemos un arduo debate en el interior de las escuelas y con las comunidades escolares, cómo armamos comités de crisis para afrontar la realidad de la lucha contra la pandemia y cómo logramos que el gobierno se ponga a la cabeza de eso con el presupuesto necesario para equiparar las escuelas, para lograr la presencialidad que tanto necesitamos, tanto los estudiantes como los trabajadores de la educación. Claro, En eso, y y en sí. eso hicimos un paro de 48 horas, que fue el lunes y martes, donde en el sur de la provincia el acatamiento fue del 95% y promediando toda la provincia de Mendoza fue del 63%. Recordemos que Mendoza hace 5 años no hacía paro, que el gobierno de Cornejo por allá por el 2015 logró imponer un ítem aula que es el 10% del salario y que te lo quitan cada vez que uno falta.
Bueno, 5 años nos ha llevado a quebrar el miedo entre los compañeros, a perder esa parte del salario. Así que bueno, hemos realizado un paro, hemos realizado una movilización en Mendoza hacia Casa de Gobierno muy importante, además distintas movilizaciones y concentraciones muy importantes en las plazas departamentales, y vamos a un proceso de nuevas asambleas y nuevos plenarios para decidir la continuidad del plan de lucha. Eso. Alberto, y bueno, el paro terminó ayer. ¿Tienen expectativa de que los convoque el gobierno de la provincia para abrir una mesa de diálogo y discutir estos temas y escuchar los reclamos de los sectores de la educación? Mira, y el gobierno, cuando fue anunciado el paro, salió a decir el tema de los descuentos, el tema de las amenazas, inclusive en algunas asambleas metió policía, cuestión que está prohibido. Bueno, salió con un discurso muy antisindicato, como viene haciéndolo durante toda la gestión Cornejo y en lo que lleva a Suárez, menospreciando que iba a ser de acatamiento nulo, y cuando se vio impactado por los números de acatamiento al paro y de las movilizaciones populares, efectivamente empezó a retroceder, empezó a reconocer que las escuelas no están en condiciones, empezó a reconocer que el salario no es el óptimo, y empezó a decir, bueno, charlemos con los chicos en la escuela. El tema es que el gobierno tiene que pasar en vez de declarar tanto en los medios, tiene que pasar a hacer una convocatoria real a través de la Subsecretaría de Trabajo en el ámbito de la paritaria, para que charlemos ahí seriamente, y lo que tiene que hacer ya es poner plata en infraestructura escolar para lograr que la presencialidad sea lo más cuidada posible. Eso no lo estaría haciendo. Claro, esa es la discusión que también tenemos acá, está en todo el país, ¿no? ¿En qué condiciones se inician las clases o se garantiza la presenciabilidad? No que no haya clase, que hay que estar en la escuela, pero cómo y en qué condiciones, porque aparece una presión muy grande de los gobiernos, incluso el gobierno nacional, para que se abra de cualquier manera las escuelas, ¿no? Y además presionado por los sectores tradicionales de la derecha, del macrismo, Cambiemos y los distintos representantes de los monopolios, ¿no? Tal cual, mirá, acá hay un debate muy profundo que es qué significa luchar contra la pandemia y cuáles son las emergencias prioritarias en la sociedad. A lo mejor es muy extremista lo que digo, pero creo que la principal crisis que hay que resolver de forma urgente es la que provoca la pandemia. Y la lucha contra la pandemia nos tiene que llevar todo nuestro esfuerzo. Y a partir de ahí, como en este proceso de lucha contra la pandemia, vamos reorganizando los distintos puntos de la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas. Y entre esos puntos está lo educativo. Nosotros sostenemos que no hay nada que reemplace la presencialidad educativa. El vínculo entre los estudiantes y los trabajadores de la educación se complementa de tal manera donde el conocimiento no pasa a ser un conocimiento muerto, sino que pasa a ser un conocimiento dialéctico que promueve la transformación social. Por lo cual, la presencialidad para nosotros es un bien preciado y el cual estamos dispuestos a defenderlo, y a eso vamos. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa presencialidad? Bueno, el gobierno tiene que asegurar las condiciones. Para eso necesitamos una vacunación masiva, necesitamos la liberación de las patentes, que no sean el puñado de países imperialistas que dominan a través de lo económico, de lo bélico y también de lo sanitario, como lo estamos viendo, a países dependientes como el nuestro, donde el negocio de las vacunas se las quedan algunas pocas potencias, y en eso necesitamos que se declare como un bien de la humanidad la vacuna, y que como bien de la humanidad sea entregada a todos los países para poder lograr una vacunación masiva, y a partir de ahí generar condiciones para que la vida cotidiana de los compañeros y las compañeras y del pueblo en general empiece a volver a ciertos parámetros de la normalidad anterior a la pandemia. Mientras eso no suceda, y bueno, el pueblo nos vamos a ir organizando como podamos, en comité de crisis, enfrentando a los gobiernos que plantean que la vacunación tiene que ser algunos pocos. Vos fíjate, Emilio, que con lo que ha llegado se ha vacunado solo al 6,2% de los argentinos,
¿Cuándo vamos a lograr vacunar a los 44 millones? ¿Cuántos somos los argentinos y las argentinas que estamos en condiciones de vacunados? ¿32 millones? Bueno, ¿cuándo vamos a lograr hacer esto si han llegado recién 500.000 vacunas? Entonces, necesitamos un plan de vacunación más ambicioso, pero para tener ese plan de vacunación necesitamos ponerle el cascabel al gato. Y ponerle el cascabel al gato es discutir de fondo la cuestión presupuestaria, de cómo sostenemos un parate en la producción para que los que han ganado, inclusive con la pandemia, ¿no es cierto?, paguen los impuestos que corresponden. Tenemos el impuesto a la gran fortuna que necesitamos que sea de aplicación inmediata, de distribución equitativa, y necesitamos discutir una vacunación masiva basada en la soberanía política de los países, inclusive los países dependientes como el nuestro. Claro. Bueno, Alberto, te agradezco la comunicación, seguimos en contacto, después vamos a ver cómo evolucionan, si ustedes van a convocar a asambleas por escuela y esperar si hay una convocatoria de parte del gobierno provincial para sentarse en una mesa de diálogo, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio, y un abrazo a todas las compañías y los compañeros de La Matanza. Bueno, buenas tardes. Hasta luego.